Hola, este es el segundo video de la serie La visión de producto. En él vamos a distinguir la innovación como transformación de prácticas sociales. Comencemos. Las tecnologías digitales están abriendo un espacio nuevo para la reinvención de los productos y servicios que conocemos hasta ahora. Es como si la humanidad hubiera descubierto un nuevo yacimiento de riqueza y ahora estamos en plena fase de explotación de él. Es en este contexto que las empresas tienen la oportunidad de participar en ese proceso de destrucción creativa, pero deben aceptar el reto de reinventarse para esta nueva aventura empresarial. Este fenómeno que hemos distinguido ha ocurrido varias veces con anterioridad en la historia, es decir, que el descubrimiento de una tecnología abre un nuevo espacio de creación de riquezas que genera una ola de innovaciones y de cambios que se extienden por varias décadas. Tomemos por ejemplo lo ocurrido a mediados del siglo XIX, cuando Louis Pasteur descubrió los microorganismos que causaban que el vino de los granjeros que vivían alrededor de su laboratorio en Francia se agriaba sin ninguna explicación o causa aparente. Pasteur puso el vino agriado frente a su microscopio y descubrió el mundo de los microorganismos. Hablamos aquí de las bacterias, los hongos y los virus. Organismos estos que hasta ese entonces eran invisibles a simple vista. Ese mundo era desconocido porque para observarlo se requerían de potentes microscopios. Este descubrimiento generó un espacio de innovaciones y dio a los científicos y los tecnólogos nuevas ideas para explicar las causas de muchos problemas que por siglos generaron estragos en la salud y dañaron alimentos y bebidas. Los descubrimientos de Pasteur permitieron el surgimiento de nuevas prácticas para frenar o poner límite al impacto que causaban estos organismos. Esta ola de innovación generó grandes avances en la industria de los alimentos al introducir, por ejemplo, diversas prácticas de pasteurización en líquidos como la leche, los vinos, el agua, así como también el cambio de muchas prácticas en la medicina y en el cuidado de la salud. Observe cómo un descubrimiento es capaz de abrir un espacio de innovación y generar un proceso de transformación de las prácticas establecidas socialmente. Así es como los descubrimientos impulsan el surgimiento de nuevas tecnologías, con las que emprendedores audaces crean nuevas empresas, perfeccionan la aplicación de esas tecnologías para hacerlas aceptables por los mercados y así surgen nuevos productos y servicios. La descripción del proceso anterior explica de manera simplificada la lógica de las grandes revoluciones industriales y el impulso constante de la innovación. La lógica de este proceso es el mismo. La ciencia avanza y realiza nuevos descubrimientos, penetra en los misterios de la naturaleza de las cosas y genera nuevos dominios de conocimientos cada vez más sofisticados y poderosos. La experimentación y la aplicación de esos conocimientos generan nuevas tecnologías que funcionan como una energía potencial que inicia una nueva ola de innovaciones. Empresarios poseídos de un espíritu emprendedor indomable inician empresas pioneras que aprovechan las posibilidades que abren esas tecnologías. Ellos se dedican a perfeccionarlas y comercializarlas. El espíritu emprendedor toma esa especie de energía potencial y las convierte en nuevas empresas. Así es como se inician las revoluciones industriales. Un fenómeno parecido está pasando ahora con las tecnologías digitales, pero con tres diferencias fundamentales. Primero, el alcance de las tecnologías digitales abarca todos los sectores industriales debido a que la comunicación y la interacción es inherente a todos los mercados y negocios. Segundo, la velocidad de despliegue y adopción de estas tecnologías es mayor. En efecto, si el despliegue de las tecnologías del siglo XIX y la primera década del siglo XX se midió en décadas, esas adopciones hoy se miden en pocos años. Tercero, la ola de innovación generada por las tecnologías digitales se despliegan globalmente. La mayoría de los productos de la era digital no respetan fronteras y en todo caso las barreras de entrada de cualquier mercado son muy bajas. En la gráfica podemos ver cómo el ciclo de adopción de las tecnologías se ha venido reduciendo sistemáticamente con el avance del tiempo. Los líderes empresariales deben entonces comprender la relación entre tecnología, innovación y producto.
para participar efectivamente en la riqueza que está generando la cuarta revolución industrial. Profundicemos un poco más en lo que entendemos como innovación. Para la mayoría de las personas, la innovación es sinónimo de nuevos productos y servicios. La innovación es igual a un nuevo dispositivo o una nueva máquina. Sin embargo, esta visión es incompleta. Nos hace ciegos ante el sentido que explica cómo y por qué una innovación es adoptada por consumidores y usuarios. La innovación no está en el producto. La innovación está en las nuevas posibilidades que ese producto le permite a las personas y a los usuarios hacer. Aquello que antes no era posible o sus posibilidades estaban limitadas fundamentalmente. Para explicar esta distinción vamos a recurrir a un ejemplo de la historia reciente. Pensamos de manera simple que el computador personal fue una gran innovación de los últimos tiempos, y sin duda lo fue. Pero ¿dónde estuvo realmente la innovación? Los primeros computadores personales funcionales surgieron a mediados de los años 70 del siglo pasado. Eran máquinas que estaban dirigidas a un segmento muy pequeño de personas, aquellos fanáticos de la computación y la electrónica que deseaban tener el poder de programar sus propias máquinas en su casa. Esta es la razón por la cual las grandes empresas de computación de la época no prestaron atención a ese mercado emergente en sus inicios. Las computadoras personales comenzaron a mejorar apuntando a un mercado marginal de programadores y fanáticos de la electrónica que no tenían los grandes presupuestos de las empresas para comprar máquinas. Sin embargo, al igual que el descubrimiento de Pasteur, en aquellos primeros computadores se encerraba una ola de grandes innovaciones. ¿Qué aplicaciones emergieron primero? Los videojuegos y la automatización de la oficina de las empresas. Fue solo cuando estas aplicaciones del computador personal se establecieron y se consolidaron cuando apareció un mercado concreto. En ambos casos fueron estas aplicaciones, creadas por empresas y empresarios pioneros, la que comenzaron la transformación de las prácticas asociadas a ellas. Indaguemos un poco más en el proceso de transformación de la oficina. La oficina se había convertido para la década de los 70 en una especie de cerebro central de las empresas, es decir, un espacio fundamental para las comunicaciones claves del nivel ejecutivo, de las ventas y en general de los negocios. La oficina de ese momento sustentaba sus prácticas básicas en las siguientes tecnologías: la máquina de escribir, el teléfono fijo, las calculadoras electrónicas, el papel y el correo tradicional. Las oficinas eran manejadas por un cuerpo de secretarias muy eficientes que asistían a los ejecutivos y gerentes en el manejo de aquellas redes de comunicaciones que requerían los negocios. Estamos hablando de comunicaciones con los clientes, con los canales, con los proveedores. Estas prácticas tradicionales iban a ser transformadas en corto plazo por un tsunami de innovaciones que se desplegó a partir de los años 80. Pensemos, por ejemplo, en el procesador de texto. ¿Qué es un procesador de texto? Es una aplicación que permite transformar la práctica de escribir documentos. La transformación de esta práctica trajo una productividad sin precedente a la oficina y una ola de nuevas innovaciones que transformaron la oficina ejecutiva completamente. Por ejemplo, las llamadas hojas de cálculo llevaron esta transformación un paso más allá y la extendieron al mundo de los números, los reportes financieros, los cuadros estadísticos y los gráficos para las presentaciones ejecutivas. Así fue como los computadores personales comenzaron su ola de innovación durante la década de los 80 y los 90 del siglo pasado. El gran éxito de la Macintosh de Apple y de la innovación de la interfaz gráfica que ella incorporó fue haber capturado en la metáfora del escritorio aquel proceso de transformación de la oficina. Lo que queremos destacar y dejar claro con este ejemplo es que la innovación no fue la computadora personal en sí misma, sino las posibilidades que ellas trajeron al mundo de la oficina, que permitieron transformar sus prácticas fundamentales, que cambiaron la lógica del centro neurálgico de los negocios de aquella época, que era la oficina. Esta ola de innovaciones que acabamos de describir ha seguido su camino imparable, abarcando hoy todas las prácticas de la empresa. La característica fundamental de este proceso es que se acelera cada año con el avance de las ciencias de la computación y sus nuevas aplicaciones. Cada década, un conjunto de nuevas tecnologías disruptivas inaugura una nueva ola de innovaciones. Si los 80 fue la década de la automatización de la oficina, en los 90 el surgimiento de la telefonía celular y de la primera versión de Internet ampliaron el potencial de aquella ola de innovaciones. La primera década del siglo XXI emergió con fuerza el comercio electrónico y la llamada Web 2.0, que permitió a los usuarios no solamente ser consumidores, sino también
creadores de contenido. Las redes sociales cambiaron las prácticas tradicionales de mercadeo y de la comunicación corporativa. Así, este proceso de transformación de prácticas continuó su despliegue hacia el corazón de los negocios. La ola de innovaciones se incrementó durante la segunda década del siglo XXI, en el cual el smartphone y sus enormes posibilidades para los negocios ha jugado un papel protagónico, cambiando las prácticas y los hábitos tradicionales de cómo nos informamos, cómo nos transportamos de un lugar a otro, cómo buscamos alojamiento, cómo pagamos y manejamos el dinero, entre otros. Este breve recorrido histórico nos permite observar el poder de distinguir a la innovación como cambios y transformación de práctica y no solo como el desarrollo de tecnologías. Vivimos actualmente un presente de aquellos cambios que se iniciaron en los 80. Vivimos el despliegue de una ola de innovaciones y transformaciones en las prácticas fundamentales de los negocios y de la sociedad en su conjunto. Los productos y las prácticas tradicionales de las empresas están cambiando. Ellas no necesitan un cambio cosmético, necesitan repensarse desde su raíz. ¿Qué nuevas competencias deben los empresarios desarrollar? Vamos a distinguir 3. Primero, la sensibilidad para comprender los contextos y los problemas del cliente. Una de esas competencias que requieren desarrollar los líderes y las empresas es volverse sensibles a los contextos en que viven y trabajan sus clientes. Una sensibilidad para observar el contexto de las prácticas sociales en que viven sus clientes es la que puede llevarlos a mirar más allá de la transacción de compra-venta, para mirar las prácticas sociales y los problemas que los clientes y usuarios enfrentan día a día. Necesitan una nueva sensibilidad para comprender y mapear la experiencia que viven los clientes, para descubrir cómo sus productos ayudan a transformarlas, diseñarlas y mejorarlas. Solo una nueva sensibilidad que amplíe la mirada de la empresa más allá de la transacción es la que puede llevarla a desarrollar una mayor empatía con el cliente y a descubrir cómo sus productos pueden inaugurar una ola de innovaciones. Los productos actuales se diseñan a partir del conocimiento de los contextos, los problemas, las inquietudes y las principales preocupaciones de sus clientes, y no solo desde sus necesidades más visibles. Segundo, escuchar para diseñar mejores experiencias. Otra competencia básica de los equipos de producto es la capacidad para escuchar. Usamos acá la palabra escuchar en un sentido ontológico. Esto quiere decir, en primer lugar, que escuchar es el acto más importante de la comunicación. Esto es así porque cuando hablamos deseamos ser escuchados. Es la escucha del otro la que valida el mensaje. Solo una escucha profunda y no superficial es la que nos puede llevar a comprender la perspectiva de los clientes. Hablamos acá, por ejemplo, de la habilidad de escuchar sin prejuicios, sin posiciones asumidas de antemano, sin calificar o enjuiciar los comentarios del otro cuando estos no coinciden con los nuestros. Hablamos de escuchar para comprender al otro y no para darle respuesta o justificarse. Hablamos de una capacidad de escuchar sin la arrogancia del que cree que ya sabe lo que el otro va a decir, que trivializa cualquier opinión diferente a la suya. Es un lugar común ya decir que las empresas no escuchan a sus clientes, pero los líderes del movimiento llamado Design Thinking o pensar como diseñador han descubierto el enorme potencial de innovación que tiene escuchar profundamente a los clientes. Escuchar requiere de la humildad del que busca de manera sincera prestar un servicio y mejorar la vida y la experiencia del otro. Escuchar para aprender a innovar a los clientes, empleados, proveedores y socios. Solo una escucha así puede llevar a la empresa a reinventar sus productos. La tercera competencia que consideramos fundamental es la competencia de recopilar, organizar y procesar datos de la experiencia y de la interacción con el cliente. Ciertamente las empresas han estado recopilando datos desde que existen las redes, los puntos de venta y en general los sistemas de gestión de recursos empresariales. Sin embargo, la mayoría de esa información se refiere a las transacciones y a los productos, no al comportamiento y a la experiencia del cliente. Es apenas recientemente cuando los productos se han vuelto digitales e interactivos. Esto hace que también se conviertan en generadores de datos relacionados con el comportamiento de los usuarios. Es a partir de esta nueva realidad cuando las empresas están aprendiendo el valor que tiene comprender los gustos y las preferencias de sus clientes. Es por eso que las ciencias de datos se está convirtiendo en una de las nuevas tendencias en los negocios. Tomemos por ejemplo el caso de Netflix. A través de su plataforma, ellos pueden capturar cada paso que el cliente da cuando está navegando. La plataforma registra cada interacción, cada visualización y el tiempo que pasa en cada pantalla y en cada contenido.
la frecuencia y el tiempo que pasa conectado. Además lo hace para cada uno de los perfiles de la familia que se han registrado. Esta data es de una naturaleza distinta a la data a la que las empresas estaban acostumbradas a registrar y procesar. Esta información le permite a la empresa estudiar y comprender el comportamiento de sus clientes y a partir de allí mejorar sus ofertas, hacer recomendaciones y solicitar la valoración de cada contenido. No hay que ser Netflix para hacer este tipo de estudio. Las redes sociales, las páginas web, las app, los videos de YouTube que las empresas publican, todos brindan la posibilidad de conocer y evaluar el comportamiento de los clientes ante cada publicación y cada contenido. Es una nueva y muy importante capacidad de las empresas que puedan capturar datos y analizarlos para mejorar los productos, hacer pruebas, experimentar para saber lo que funciona y lo que no. Las empresas ágiles están buscando crear conciencia en las organizaciones de la importancia de los datos. Hay que ayudar a que los gerentes aprendan a leer los datos, evaluar y visualizar y usarlos en la toma de decisiones en todos los niveles de la empresa. En resumen, muchos descubrimientos científicos abren grandes posibilidades para la resolución de los problemas de las sociedades humanas. Algunos descubrimientos generan un gran potencial de transformación e impulsan una ola de grandes innovaciones que definen toda una era. Las innovaciones no son los productos o las tecnologías en sí mismas. Las innovaciones se despliegan y se adoptan socialmente en función de las posibilidades que ellas tienen para cambiar las prácticas tradicionales de hacer las cosas. Las empresas deben aprender a escuchar a sus clientes, a ser sensibles a sus contextos y problemas, a registrar datos de su comportamiento, a observar anomalías y disfunciones entre productos y prácticas para poder diseñar mejores productos. Aquí termina este video. Te invitamos a ver el siguiente de la serie llamado La visión de producto y las tecnologías digitales.